Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si buenas tardes o buenos días. Ya a la una estamos ahí entre Pinto y Valdemoro. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Y bueno, como siempre me presento, los que no me conozcáis, soy José Luis Alonso, el director de prevención de Telefónica, y la verdad es que hoy tenemos un formato en el que nos estrenamos, porque lo vamos a hacer todo en riguroso directo. Como veis, hoy emitimos desde aquí, desde el área de prevención en el distrito, y la verdad es que contamos hoy con un psicólogo y un psiquiatra del equipo médico clínico de ATAM, al que les agradezco de verdad enormemente pues, que estén aquí, que estén aquí con nosotros. De verdad, buenos días y muchísimas gracias. ¿Vale? Como os digo, estrenamos formato, estamos los tres en directo, ¿vale? Y creo que pues, vamos a probar, o sea, igual a ver cómo nos sale, pero yo creo que es muy positivo pues, que estemos aquí en directo contestando preguntas. Y este evento de bienestar y salud pues, viene a recoger por nuestra inercia durante este año y todo lo que hemos sufrido todos, pues a ayudar a todo todo nuestro colectivo de empleados pues, a incrementar o a facilitar todos los temas relacionados con la psicología de nuestro día a día. En fin, en definitiva, que os preocupéis igualmente todos vosotros pues de la salud y el bienestar y la parte psicológica, desde luego, es un tema muy relevante. ¿Vale? Llevamos ya varios días con el tema, con este evento anunciado. Tenemos una serie de preguntas que ahora pasaré un poco a comentar, pero sentiros absolutamente libres de activar las preguntas que consideréis, y la dinámica que vamos a utilizar es que captaremos esa pregunta o agrupación de preguntas que tengan el mismo sentido y en directo se las vamos a formular tanto a Miguel como José Antonio, tratando de dar una respuesta inmediata. Si no somos capaces, porque el tema sea algún tema quizá un poco personal o algún tema que tal, la vamos a contestar, pero individualmente por otra vía, si os parece, ¿vale? Tratando de que esta dinámica pues, sea visible y rentable para todos, ¿vale? Y por mi parte no quiero gastar más tiempo. Yo voy a estar moderando. Simplemente recordaros igualmente que todas las webinars que hemos hecho os lo vamos también a compartir para los que no hayáis tenido oportunidad de ver los anteriores y nos ponemos a ello, ¿vale? Adelantaros las gracias y de verdad tanto Miguel como José Antonio, muchísimas gracias. Bienvenidos a nuestra casa, que es la vuestra, ¿vale? Y como os digo, es del equipo clínico de ATAN. Y os voy a lanzar una primera, si quieres, para ir abriendo, mientras el equipo que está viviendo esto en directo, pues se anima a activar la suya, ¿no? Dice, bueno, pues la primera es directa. Dice, ¿cuál es vuestra labor en el día a día con los pacientes y qué ámbitos cubre la psiquiatría y un psicólogo? O sea, ¿qué diferencias hay? Yo os lo envío a los dos. Muy bien, gracias, José Luis. Bueno, voy a empezar yo, me parece bien. Espero que el sonido sea correcto. En general, la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo puede ser complicado, pero se puede decir el psiquiatra ha estudiado medicina y el psiquiatra se ocupa, por tanto, más de la parte más física, más orgánica y también de la medicación. El psicólogo se centra en la intervención psicoterapeuta, aunque también lo puede hacer el psiquiatra, y el psicólogo también se centra en la evaluación, por ejemplo, de la función cognitiva y también en evaluaciones de niños. El psiquiatra además tiene un poder judicial, es decir, el psiquiatra puede firmar un documento y hacer un ingreso a una persona que necesita ser ingresada y que no quiere ir al hospital. Esto en general es así. Después depende de la formación de cada persona. Nosotros lo que hacemos es aprovechar la capacidad y trabajar en equipo para dar la mejor respuesta posible a la necesidad de las personas que vienen a vernos. Bueno, yo quiero añadir a lo que ha dicho José Antonio. Bueno, primero, buenas tardes, José Luis, y gracias por invitarnos y participar en esta charla y responder las preguntas. Quería añadir a lo que ha dicho José Antonio respecto a que el psicólogo tiene un papel más continuado y
permite a la persona desarrollar ciertas habilidades o explorar junto con la persona ciertos nuevos conocimientos y nuevas vías para salir de su situación o de su problema. Muy bien. Pues oye, si os parece, y como lo prometido es deuda, vamos a ir, entro al trapo, compañero. Así que vamos con las primeras preguntas. Y hemos seleccionado algunas de las preguntas que ya habéis incorporado en Workplace y procedo y iremos incorporando las que vayáis metiendo. Así que nos estrenamos. Venga, la primera. La primera pregunta nos la ha hecho Ignacio Álvarez García y os leo textualmente. Dice, ¿por qué piden un informe médico para el reembolso de gastos de psicólogo en Antares? ¿Es preciso pasar o saltar una u otra valla para tener derecho a un tratamiento? ¿Qué sabe un médico para decidir si tienes derecho a consultar a un psicólogo? Bueno, yo creo que puedo intentar responder a esa pregunta. Evidentemente, cada organización tiene su burocracia. En el caso que se menciona, yo entiendo que tiene que ver con que el médico prescribe las pruebas complementarias y prescribe las intervenciones. Y en este sentido se considera la intervención del psicólogo una intervención que tiene que prescribir un médico. Esa debe ser la razón, aunque posiblemente la respuesta a esta pregunta habrá que preguntársela a las compañías aseguradoras. Igualmente, seguramente habrá un elemento de filtro que ellos querrán poner para evitar gastar mucho dinero. Muy bien. Pues oye, estupendo. ¿Algún comentario más sobre la pregunta tenemos? No, pues Antonio, la verdad es que lo ha respondido muy completo, entonces me parece Estupendo. correcto. Pues mira, voy a intercalar una que acaba de entrar. Pedro Javier Muñoz nos pregunta, ¿de qué forma una empresa puede favorecer la salud mental de sus trabajadores tanto en esta situación como en una situación nominal? O sea, entiendo que Pedro Javier nos quiere indicar una situación normal, de ritmo normal. Vale. Pues a ver, si te parece, José Antonio, contesto yo y luego si quieres haces tú alguna aportación. A ver, la empresa realmente en esta situación que nos encontramos puede hacer numerosas contribuciones, pero sobre todo yo creo que lo que más facilita y que ayuda a la persona a sentirse que forma parte de la empresa y sentirse escuchada es que estén atentos por parte de sus jefes, de sus superiores o de la empresa, que reciban como una atención más personalizada y que le ayude a sentirse que hay alguien que les escucha y que les entiende. Entonces yo creo que lo primordial sería eso. Y esto, como no, también puede aplicarse fuera de la situación de pandemia, porque es una situación como personas que somos, nos gusta que tengamos ese trato cercano con nuestro jefe, con nuestros superiores, con nuestros compañeros, y eso debería ser una situación que podría permanecer en el tiempo perfectamente. Muy bien, estupendo, muchas gracias. Venga, vamos a ir tirando de lo que va entrando, que ya van entrando cosas. Víctor Raúl Mendoza de la Rosa nos pregunta en relación a la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, dice, ¿una persona podría ser visto por ambas especialidades? Bueno, yo voy a continuar y luego quizás Miguel puede rematar. Claro, claro que sí. No solamente podría, es que idealmente debería ser así. ¿Por qué? Pues porque hay áreas en las que el psiquiatra tiene más conocimiento y hay áreas en las que el psicólogo tiene más conocimiento. Lo ideal es que la valoración sea realizada por los dos profesionales y, si es posible, que se realice en el mismo entorno, de manera que los profesionales puedan hablar entre ellos y puedan complementar sus impresiones y puedan aportar ideas de cómo ayudar a esa persona. Esto es justamente lo que pasa en nuestra organización. Tenemos la gran suerte de poder trabajar un grupo de especialistas que incluye psicólogos, pero también incluye médicos rehabilitadores, incluye médicos de familia, neurólogos, oftalmólogos y psiquiatras infantiles, psiquiatras de adultos, y trabajamos de manera absolutamente coordinada para poder ofrecer la mejor respuesta a cada situación. Las situaciones pueden ser bastante complejas y es importante que la aproximación sea multidisciplinar
y que haya una cantidad de cerebros trabajando para poder dar una respuesta lo mejor posible. Muy bien. Perfecto, pues muchas gracias. Voy a la siguiente, que viene de las que habíais dejado en el Workplace. Nos lo hacía Esmeralda Caballero, que dice, oye, me gustaría información de las funciones que desarrolla, tiene que ver también con la del psicólogo o psiquiatra. Que me gustaría información de las funciones que desarrollan un psicólogo especializado en mediación familiar. Vale, sí, contesto yo si quieres, pues Antonio. El psicólogo especializado en mediación familiar es una figura que hace de intermediario en un conflicto que surge en la familia, ya sea por un conflicto con una herencia, entre padres e hijos, entre los propios progenitores, cualquier tipo de conflicto que surge en el ámbito familiar. Y lo que tiene que trabajar esa persona es en ser imparcial en esa situación y dar su punto de vista desde fuera, intentar buscar las habilidades adecuadas, tanto en un ámbito como en otro, ya que es una figura que trabaja en el grupo familiar, pero luego también de manera individual, y desarrollar las habilidades adecuadas para intentar superar ese conflicto. Luego ya se mete ya más la figura de si el conflicto no se soluciona y va a una parte más judicial, el psicólogo mediador familiar podría intervenir o no. Pero puede firmar como que no está dispuesto a participar en un conflicto judicial y se desentiende. Entonces solo sería trabajar ese conflicto, pero tiene esas dos vertientes. Muy bien. Pues mira, nos entra, lo complementamos con una que nos ha entrado también directamente en directo. Nos pregunta Jesús Rodríguez, también Jesús Rodríguez Camuña, dice, oye, ¿cuándo se debe acudir al psicólogo? O sea, ¿en qué momento, quiero entender que Jesús dice, oye, ¿en qué momento como persona identifica y dice, oye, yo creo que me hace falta ayuda de un psicólogo? ¿En qué momento? O sea, ¿o cuándo? Pues yo creo que el momento es en ese justo momento justo de que acabas de comentar, que te replanteas el decir, estoy teniendo un problema, estoy teniendo una dificultad y no la estoy sabiendo gestionar adecuadamente. Yo creo que justo es ese momento en el que hay que eliminar ese tabú, esa barrera de acudir a un psicólogo y acudir, porque también cuanto antes atajemos el problema o comencemos a trabajarlo, más rápido podemos salir de esa situación, desarrollar habilidades y tener un poco más control sobre esa situación. No sé si, José Antonio, tú quieres añadir alguna aspecto más. Yo creo que lo has descrito bien. Yo creo que la clave está en determinar cuándo una persona deja de funcionar como le gustaría funcionar y se da cuenta de que sus recursos no son necesarios, no son suficientes, perdón, para resolver una situación. Y entonces es el momento de acudir a alguien que te puede decir, mira, pues tira por aquí o tira por acá, o tienes esta capacidad, este recurso de utilizar. Esto es muy importante porque a veces, ya cada vez menos, pero a veces sí ha habido un estigma y un cierto rechazo de acudir a los profesionales de la salud mental porque se veía como una debilidad casi, ¿no? Como algo en fin, que esto no. Esto en generaciones anteriores era más frecuente, ahora ya no es así, pero aún así es muy importante saber que el momento adecuado es cuando uno ya no puede solucionar las cosas o se encuentra mal él en su persona. Muy bien. Hay un par de preguntas que han entrado que están relacionadas con lo que estáis comentando. Jesús Rodríguez nos decía, dice, oye, en situación de estrés, pues muchas veces vas al médico de cabecera y lo que te da es unas pastillas para dormir, ¿no? Y quizá no se indaga un poquito más. Yo creo igual es en ese momento, bajo vuestro criterio, dar un pasito más, ¿no? Y pedir una consulta a un especialista, quizá, ¿no? Sí, Efectivamente. yo abuso en esto en el sentido, vamos a ver, la salud pública, la sanidad pública española es fantástica, posiblemente, si no la mejor del mundo, entre las mejores del mundo. Pero hay que reconocer que los profesionales están saturados. Si tienen un médico de familia, tiene un tiempo muy, muy limitado para atender a una persona. Los problemas de tipo emocional, de tipo psicológico, de tipo de la vida, requieren un tiempo para hablar. Es que es fundamental. Sin eso no se puede actuar. Y para tener un tiempo hace falta tener recursos, hace falta tener espacio, hace falta que el profesional pueda dedicarle el tiempo necesario y no solamente el tiempo, la energía necesaria a la persona. Y entonces, en ese sentido,
claro, en la salud pública es muy fácil decir, bueno, tómate esto, bueno, ya está, no puedo hacer nada más. El psicólogo público en la sanidad pública también tiene, en fin, un tiempo muy limitado y el psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Pues nosotros tenemos tiempo para escuchar y tenemos tiempo para hablar y para plantear soluciones diferentes al tómate la pastilla. Muy bien. Mm. Bueno, estupendo. Entra otra pregunta que yo creo que está contestada de Julián Francisco Amado, que nos preguntaba, dice que, bueno, pues, ¿qué síntomas en general debe tener una persona para decidir asistir al psicólogo, ¿no? O sea, yo creo que lo hemos contestado ya con A, pero si queréis complementar quizá. No, efectivamente, un poco recalcar pues la importancia de cuando sientas tú o detectes el malestar propio, yo creo que es el momento de acudir y empezar a trabajar ese problema o solo hecho de acudir y exponer la dificultad. A lo mejor luego no es una consulta puntual y se resuelve de manera rápida o con pocas sesiones, pero sobre todo es el momento que detectas esa dificultad. No tiene que existir o tener una patología clara para comenzar a acudir al psicólogo. Ujú. Muy bien. Estupendo. Mira, nos pregunta, esta os la tenéis que saber. Como todas las anteriores, pero esta más. Dice, nos pregunta Elisa Novocovo, nos pregunta, dice, oye, ¿qué patología trata el equipo de psiquiatría, psicología de ATAM? Bueno, Pues contesto, bueno, empiezo si quieres, José bien, Antonio. Vale, luego ya. el equipo en psiquiatría y psicología del equipo clínico de ATAN trabajamos desde la infancia, desde el nacimiento hasta la vejez. Y lo que trabajamos en psiquiatría y psicología principalmente son dificultades de aprendizaje a nivel cognitivo, me refiero, y trastorno de neurodesarrollo. También luego dificultades emocionales, gestión del apego y en ese desarrollo, también en la adolescencia, pues las dificultades que pueden surgir tanto a nivel cognitivo como emocional. Luego ya en la etapa adulta, pues realmente es lo mismo. Ese apartado lo vamos gestionando a lo largo del ciclo vital y en ese aspecto trabajamos hasta la vejez, donde también hacemos una valoración cognitiva por si acaso existe ya algún problema de deterioro, pero sin olvidar esa parte más emocional que tiene la persona. ¿Eh? No sé si José Antonio a lo mejor me dejó algún aspecto. Bueno, yo diría, bueno, quizás siendo un poco más específico, pues tratamos todo el arco de la patología mental, es decir, depresiones, ansiedad, insomnio, trastornos adaptativos derivados de problemas que da la vida, puede ser una separación, problemas en el trabajo, problemas con los hijos. Ahora, recientemente, hemos estado muy volcados en el tratamiento de los síntomas que ha generado el COVID, que han sido bastante graves y bastante abundantes. Es decir, el síndrome de COVID prolongado y junto al síndrome de COVID prolongado, todo el tema relacionado con patologías nuevas que nunca habíamos visto. Es decir, nosotros, francamente, tratamos toda la patología psiquiátrica y si no pudiéramos, pues lo derivamos a alguien que pueda hacerlo. Muy bien. Efectivamente. Sobre todo eso, si ahí existe cualquier duda, lo primero es contactar y preguntar. Si vemos que no somos capaces, pues se puede derivar al profesional correspondiente. Muy bien. Bueno, mira, nos entra otra pregunta relacionada con psicólogo psiquiatra, de Enrique Claudio Anaya Álvarez. Dice, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento que hace un psiquiatra y un psicólogo de una depresión? ¿Y cuánto tarda de media la recuperación con cada uno de ellos? Dice, bueno, hablo en términos generales, o sea, no por no una depresión generada por una desgracia o una situación excepcional que te ha tocado vivir, ¿no? Entonces, básicamente nos pide una referencia temporal aproximada. Bueno, respecto a la referencia temporal, es imposible decirte un tiempo exacto porque cada persona somos un mundo y en este caso va a depender la propia implicación, la propia desarrollo de habilidades, el propio momento de que se encuentre la persona. Son muchos factores, entonces el tiempo, no hay un tiempo medio, aunque sea una patología más sencilla, un caso más sencillo, porque también lo que puede ocurrir es que aunque sea sencillo para una persona, para otra sea un problema muy grande. Entonces, ahí es donde es la diferencia individual de cada uno.
Y el tratamiento que hace un psiquiatra y un psicólogo, lo que ha dicho José Antonio al principio, el psiquiatra puede hacer terapia igualmente. Entonces, la diferencia principal es la parte que el psiquiatra es médico, el psicólogo no ha estudiado medicina, sino la carrera de psicología, y entonces conoce más la parte orgánica y a nivel de cerebral y de gestión de esa parte de la depresión más orgánica tiene más conocimiento. Entonces, lo que funciona perfectamente para la depresión y en los casos de ansiedad es el tratamiento combinado, en este caso que el tratamiento combinado lo lleva psiquiatría normalmente, con la terapia psicológica para trabajar ambos aspectos y que tengan el efecto deseado. Sí, yo quería especificar que, por ejemplo, a la hora de tratar la depresión con medicación, que ahora tenemos medicación muy efectiva y con muy pocos efectos secundarios, la medicación empieza a funcionar a las 2 semanas. O sea, ahí sí que hay un corte específico. Y normalmente la recuperación, bueno, pues puede tardar, varía, pero en 2 o 3 meses la mayoría de las depresiones han mejorado significativamente. Luego la otra cuestión es el decir y hacer hincapié aquí en que el tratamiento de las depresiones y de las ansiedades es extremadamente efectivo. Esto se debe de saber, porque hay solución para un problema que puede estar realmente haciendo a la persona extremadamente infeliz. Hay una solución y la solución es efectiva. La respuesta es bastante satisfactoria en la mayoría de los casos. Muy bien. Muy clarito. Muchas gracias, chicos. Sigo. Joseba Vivancos Salinas nos pregunta, dice, oye, ¿cómo afecta a la autoestima una situación de estrés laboral? ¿Cómo nos afecta a la autoestima? Vale. A ver, pues el estrés en general, sea cual sea, afecta a nivel emocional, y cuando hay afectación a nivel emocional nos hace dudar de nosotros mismos, nuestra seguridad, nuestras capacidades. Entonces, cualquier situación realmente estresante, fuera del laboral o no, va a afectar a nuestra autoestima. Lo que sí que tenemos que tener claro cuando hay una situación de estrés laboral es el afianzar, porque la causa que sea del estrés laboral pues se puede abordar o no, ya dependiendo de la problemática. Pero sí que hay que tener claro que hay que potenciar la vida fuera de lo laboral, reforzar las actividades que se hacen fuera, el deporte es muy importante, con una intensidad moderada, es muy importante para liberar esa energía, esa tensión muscular que nos genera el estrés. Entonces, potenciar todo eso, las relaciones sociales, las relaciones emocionales con la familia, con los amigos, todo eso ayuda a manejarlo y a controlarlo. Entonces, teniendo una buena protección por fuera del trabajo, ese estrés se va a reducir y no se va a ver afectada nuestra autoestima. Y yo quería añadir con respecto al estrés que las neurociencias, que han aportado grandes descubrimientos en los últimos 20 años, han descubierto que el estrés aumenta el nivel de cortisol en sangre. Cortisol es una hormona que se produce en una glándula que está encima del riñón. El cortisol destruye neuronas y por eso se produce depresión y se produce pérdida de memoria durante la depresión. Y lo que vuelve a generar neuronas, neurogénesis, es el ejercicio físico, por eso es tan importante el ejercicio físico, y el tratamiento con medicación y con psicoterapia. Es decir, hay un efecto, el estrés tiene un efecto físico en el cerebro, que es que destruye neuronas de cortisol. Muy bien. Nos entra otra, Andy. Voy a ir incorporando algunas de las que ya estaban hechas. Os pregunto. Mira, Roberto, tiene que ver con el COVID y casi hemos hablado ya de COVID hace un momento. Dice, Roberto Martín Marinero nos preguntaba, dice, ¿qué pautas son aconsejables para recuperar los hábitos que se han roto con la pandemia? Y habla específicamente horas de sueño, tiempo de trabajo, sedentarismo, etcétera. Dice, ¿cómo superar la posible frustración de quien pretende recuperar estos hábitos de la noche a la mañana y puede que se dé cuenta de que no siempre es posible? Mil gracias. Gracias a ti, Roberto. Sí, este tema lo hemos visto con muchísima frecuencia a raíz de confinamiento. Esto tiene que ver con hábitos y con la inercia que se produce
a raíz de estar demasiado tiempo en casa. Esto también lo hemos visto, por ejemplo, con los niños. Los niños no querían volver a salir a la calle, no querían volver al colegio. Es una cosa bastante interesante de observar. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues la solución es romper el círculo vicioso. Es decir, hay que hacer una actividad un poco proactiva, hay que esforzarse, pero siempre de una forma gradual. Ponerse pequeñas metas, mañana voy a hacer esto, que ahora no me apetece hacer, y gradualmente ir saliendo de esa inercia que se ha creado por el confinamiento. Es fácil de hacer, la respuesta suele ser bastante buena, y a veces el truco consiste en hacerlo con alguien. O sea, tener a alguien, algún compañero, algún amigo, algún familiar que haga esa actividad que nos resulta difícil de hacer para motivarnos y para tener un punto de referencia externo. Sí, efectivamente, en este caso, lo que dice José Antonio, ponerse unos objetivos sencillos y fácil de alcanzar. No nos podemos poner un objetivo demasiado grande porque al final no vemos los avances y nos acabamos desmotivando y acabamos dejando el conseguir esa meta. Entonces, descomponer el objetivo final en pequeños pasos e ir viendo esos progresos es lo que nos ayuda al final a conseguir ese objetivo grande deseado. Bien. Hay una pregunta muy relacionada con esto de Rafael Sebastián Rigo. Nos decía, oye, comentar rutinas o actitudes o actividad física para minimizar posibles enfermedades psíquicas y psicológicas. O sea, ya lo estáis comentando ahora mismo vosotros. O sea, yo me ha sorprendido que el ejercicio físico genera neuronas. No, yo no lo sabía, pero por eso yo tengo menos. Entonces, pero ya sé cómo activarlas, ya sé cómo desarrollarlas. Así que, pero bueno, parece lógicamente, como estáis diciendo, que plantearse retos, igual de empezar a andar, moverse, no coger el coche si puedes ir a los sitios andando, puede ser un primer pasito, ¿no? Para empezar a moverte, a activarte, ¿no? Y a activar la cabeza, ¿no? Efectivamente, la actividad física no podemos pasar de 0 a 100 en un día. Tenemos que proponernos un objetivo que queremos conseguir. Primero también hacer un análisis de qué deporte o qué actividad nos gusta más y con eso luego ya ponernos progresivamente a ello. No podemos darnos, como se dice, la paliza del siglo el primer día y luego el segundo día ya no vamos a querer retomar. Entonces tiene que ser de manera progresiva y poco a poco. Entonces, con esa progresión, marcándonos unos objetivos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo concreto, si nos gusta el pádel, que está ahora muy de moda, entonces nos vamos a proponer primero pues jugar un partido corto o incluso pelotear con la raqueta. Luego al día siguiente ir jugando un partido corto con alguien. Luego ir alargando y así progresivamente hasta ir adquiriendo cierta capacidad y cierto hábito. Y bueno, pues, también recalcar que aparte del ejercicio físico, la dieta es muy importante en este caso. La dieta que sigamos a nivel mental es primordial también. No podemos, si consumimos, por ejemplo, más grasas, tenemos más riesgo de padecer ciertas enfermedades y en este sentido nos afecta más a nuestro funcionamiento diario. Muy bien. La verdad es que yo puedo contar mi experiencia personal. Nunca he sido un deportista de élite, mucho menos, pero jugaba al balonmano cuando era más jovencillo, pero ahora practico básicamente andar y la verdad es que me relaja y me ayuda, ¿eh? O sea, a mí me ayuda muchísimo andar. O sea, para mí, desde luego, en mi experiencia me ayuda tremendamente como rutina. Y no te pones a correr el maratón porque lo que va a ocurrir es que vas a terminar cansado. La carrera en general tiene una autoexigencia muy alta y te frustras enseguida. Entonces hay que ir poco a poco, empezar pues a andar más deprisa. Vamos, yo personalmente es una experiencia que he vivido y me ha ido muy bien. Si queréis utilizar el ejemplo, o sea, pero vamos. Venga, voy a otra pregunta que nos ha entrado, nos la hace Alicia González de Álamo, nos hace una pregunta como muy concreta, ¿no? Dice, oye, ¿me podéis dar consejos para tratar a una mujer de 90 años con distimia? Dice, ¿se puede solucionar con terapia? Ya que los fármacos no producen resultados. Bueno, vamos a ver. La distimia es una depresión crónica. Eso es lo que es la distimia.
un estado anímico de larga duración bajo de ánimo. Es difícil de tratar las distimias, son muy resistentes al tratamiento y es más complicado cuando la persona es tan mayor. La solución a eso es revisar la medicación que tenga y empezar, si es posible, porque a esas edades son bastante resistentes, algún tipo de psicoterapia, aunque sea psicoterapia de apoyo o psicoterapia cognitiva. Esas son, en principio, las dos soluciones, pero seguramente Miguel Ángel tendrá algo más que decir. Sí, no, efectivamente, es verdad que a esas edades existe cierta resistencia y también lo que hemos comentado antes, la figura del psicólogo hay veces que no está tan bien vista y en esas edades eso se acentúa. Entonces, la terapia psicológica puede ser solución, pero siempre que la persona esté dispuesta. Si lo hacemos por obligación no se va a conseguir nada. Y en este caso, a lo mejor el tratamiento a seguir podría ser más participativo con la propia persona, realizar actividades, también cierta estimulación a nivel cognitivo que vayan orientando la parte emocional y entonces sería un trabajo adaptado a la propia persona, pero sí que se podría trabajar en terapia psicológica. Muy bien. Pues mira, había aprendido alguno porque no sabía lo que era la distimia. Ya, de aquí saco yo mis aprendizajes. Fenomenal, muchas gracias. Voy a intercalar las preguntas que habían dejado en el Wordplay. Nos la hacía Tomás Bodegón Rodríguez. También concreta hombre, dice, para un adolescente que necesita terapia con psicólogo por depresión, dice, ¿cuál es la cadencia de sesiones adecuadas? Supongo que no se debe mezclar con diferentes profesionales durante la terapia. Expone un caso específico de un adolescente. Bueno, pues a ver, en este caso también lo de mezclar a profesionales, no sé si se refiere a distintos tipos de psicólogo o mezclar psiquiatría con psicología y a lo mejor si nos puede aclarar la pregunta por el chat, mejor, pero en este caso si es mezclar otras especialidades, sí. Mezclar distintos tipos de terapia ya conlleva más dificultades o a lo mejor no avanzar del todo como se desearía. Entonces, la cadencia normalmente pues una vez a la semana, dos, dependiendo del problema a tratar y sobre todo muy importante lo que he dicho antes como con los mayores, que el propio adolescente es el que muestra interés por realizar la terapia. A lo mejor al principio, en la adolescencia, sí que existe cierta reticencia a comenzar un proceso terapéutico, a seguir unas pautas, pero sobre todo hay que trabajar el profesional que se encargue, tiene que trabajar mucho esa conexión con el chaval o chavala, en este caso, y crear un vínculo fuerte para que se adhiera al tratamiento y sea capaz de mejorar. Si no existe esa adherencia, un poco se puede conseguir. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, disparo una que nos entra directamente al Wordplay. Nos la hace Ana Isabel Páramo y dice, oye, ¿la ansiedad necesita de tratamiento con medicamentos o se puede tratar solo desde el enfoque psicológico? Bueno, pues se puede inicialmente intentar tratar solo con enfoque psicológico y con ejercicio físico. El ejercicio físico está en todas las guías internacionales para tratar la ansiedad en los estadios iniciales más leves. Pero sin realmente la respuesta que todos los estudios en el mundo demuestran es que la combinación de medicación con terapia psicológica es la que es más eficaz. Entonces, resumiendo, se puede intentar iniciar solamente con psicoterapia, quizás con ejercicio físico, y si no responde, pues entonces ir a la medicación. Y en este sentido sí quiero decir que hay medicaciones que no crean adicción, hay medicaciones que no crean tolerancia y que son muy bien toleradas y que después de 3 meses, 6 meses, un año, con el tiempo que haga falta, pues se pueden dejar sin ningún problema. Muy bien. Pues sigo, que van entrando más cuestiones. Nos pregunta Enrique Claudio Naya, dice, ¿se puede confundir el estrés con una depresión o al contrario? Y otra cuestión, van dos. Si no se toman medidas ante cualquiera de las dos patologías, ¿es posible que se curen solas o solo cabe que empeoren?
Voy contestando yo. Luego hace José Antonio, que ahí es una pregunta que puede ser compartida. A ver, confundir realmente el estrés puede llevar a una situación ya de ansiedad y generar un estado depresivo, pero realmente habría que ver. Voy a contestar a la segunda y luego voy a la primera, casi mejor. En este caso, no tienes por qué, si no se trabaja, desarrollar o empeorar ese trastorno o esa depresión, sino que depende todo de las habilidades de la persona. Si hay algo que la persona cambia o modifica y desarrolla un hábito, puede llegar a superar esa situación sin ese tratamiento. Eso es lo que justo se trabaja en psicoterapia, que la persona desarrolle unas habilidades para hacer frente a esa situación. Entonces, si existe un cambio espontáneo o lo que surja, al final la propia persona va a salir de esa situación y no va a empeorar. Entonces, volviendo un poco, si un estrés se puede confundir con depresión, realmente una situación estresante mantenida en el tiempo sí que puede llevar a una depresión, porque al final ese estrés nos va a afectar y nos va a influir en nuestro estado de ánimo. Sí, yo estoy de acuerdo. Decir que, claro, sí se pueden resolver las situaciones de depresión, se pueden resolver de una forma espontánea, que por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que lo que es importante es conocer, tener un pequeño conocimiento de cómo funciona la mente humana. Esto, que parece muy complejo, en el fondo no es tan complejo, porque al final los seres humanos somos el producto de la evolución y el cerebro es un arma muy, muy sofisticada que ha desarrollado la evolución para poder manejarnos en el entorno que tenemos. Eso hace que si conocemos 2 o 3 trucos de cómo manejar nuestra mente ante las amenazas o las amenazas percibidas que nos puede dar la vida, pues tengamos una gran ventaja para manejar las situaciones. Eso se puede aprender en psicoterapia, pero también se puede aprender leyendo. Cada uno puede leer un libro o puede hablando con alguien que sepa de esto. En definitiva, yo sí que creo que las armas psicológicas y emocionales son importantes para manejarse en la existencia, porque la vida está hecha de una serie de avatares que a todos, antes o después, nos van a dar caña, ¿eh? Desde luego que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Intercalo otra pregunta que nos dejaba María del Mar Rincón Ruiz en el Workplace. Tiene que ver mucho también con la parte esta de COVID que hemos dicho. Dice, te noto que tengo mucho agobio cuando estoy en lugares con más de 6 u 8 personas. Siempre busco la salida. No falta de aire y la mascarilla me resulta insufrible, lógicamente. Dice, suelo buscar la distancia y cuando estoy en la oficina siento que hay muchísimo ruido y me agobio con tantas personas hablando a la vez. Sé que entro un poco en pánico y aunque hago ejercicio de respiración consciente y me digo que no pasa nada, no logro estar tranquila. ¿Cómo puedo mejorar este autocontrol? ¿Cómo puedo mejorar el control de esta situación o de esta percepción que tiene María del Mar? Yo creo que aquí lo que primero tendría que ver es qué miedo es el que hay detrás de esa situación en la oficina y detrás de ese agobio y de esa sensación que le está afectando. Porque sería importante trabajar ese miedo y a partir de ese miedo ya generar unas habilidades para afrontarlo, ya sea Está muy bien lo que ha comentado justo de la respiración consciente, pero a lo mejor tendría que combinar alguna otra técnica y alguna otra pauta para intentar rebajar ese agobio y esa ansiedad que le genera en esas situaciones y a partir de ahí intentar sobrellevarlo. Pero también tenía que trabajar los pensamientos que le vienen asociados a ese agobio. Por eso habría que hacer un ejercicio de reflexión, ya sea en terapia psicológica o a nivel personal, para descubrir qué pensamientos, qué ideas hay detrás de ese miedo y trabajar con esas concepciones que hay alguna que sea errónea o distorsionada e intentar modificarlo. Muy bien. Ok. Sigo.
Dice, bueno, nos preguntaba también, tiro de una de las preguntas que estaban ya en el Workplace, que yo creo que está contestada. Nos la hacía María Victoria Ruiz Flores. Dice, ¿cómo discernir, plantearse el tratamiento terapéutico, sesiones entre psicólogo y un psiquiatra? Yo creo que hemos ya comentado esta parte, María Victoria. Espero que con las explicaciones anteriores pues te sientas cómoda. Si no es así, pues nos lo dices igualmente, ¿vale? Sigo con las que estaban en el Workplace. No te preocupes, María Auxiliadora, que tengo ahí una tuya pendiente que me voy a hacer ahora, ¿vale? Nos pregunta Álvaro Blanco, ¿qué datos tengo que aportar para solicitar una baja por estrés? Bueno, la baja por estrés te la va a dar el médico de familia. El médico de familia lo que va a necesitar es saber que la situación en la que estás te está afectando de tal manera que no puedes funcionar. Bien porque te está impidiendo dormir, bien porque no te puedes concentrar, bien porque la situación te ha producido incluso problemas físicos. Ese tipo de datos evidentes, objetivos. No puede ser, claro, como comprenderás, hay gente que intenta abusar del sistema. Entonces, claro, la obligación del médico de familia es hacer una valoración seria para que solamente usen el sistema los que realmente están en una situación que necesiten. Claro, sí, Claro, porque aquí realmente, supongo que habrá dificultades para saber si te están engañando. Vamos. Sí. claro, realmente cuando hay que solicitar una baja por cualquier tipo es porque te incapacita realizar esa actividad. Entonces, cuando te está incapacitando, esas son las razones que hay para solicitarla. Y ya yendo al profesional, al médico de familia que correspondiente, pues tiene que atenderlo. Muy bien. Ok, ahora sí entra la de María Auxiliadora. Nos pregunta María Auxiliadora Valderas Jiménez, dice, oye, ¿nos pueden dar algún consejo de cómo manejar el dolor crónico y cómo afecta a la mente y consejos para dormir? Además ahí tenéis una unidad del sueño muy potente ahí en Atama. El dolor crónico es una cosa que realmente necesita ser tratada porque el dolor crónico se asocia a depresión. Es decir, una persona que vive con un dolor crónico acaba deprimida. Hay medicación que actúa tanto en el dolor como en la depresión. Son medicaciones que actúan en dos sistemas del sistema nervioso central y que son bastante eficaces. Pero yo siempre recomiendo, cuando hay un dolor crónico, acudir a una unidad de dolor de los hospitales, los magníficos hospitales que tenemos en España, porque hacen maravillas, hacen maravillas. No voy a mencionar ninguno aquí en Madrid, pero yo conozco personas que han tenido dolores horrorosos por accidentes y han quedado libres de dolor gracias a las intervenciones que hacen en los hospitales. Si se llega a ese extremo, en fin, depende también de cuál sea la causa del dolor y también depende de la intensidad, claro. Es que todo eso, ahí hay una gran gama. Y la segunda parte, si quieres responderla tú. ¿No? Sí, no, bueno, un poco respecto a lo de la unidad del dolor, es verdad que existen en los hospitales algunos equipos pluridisciplinares que trabajan todo de manera transversal y es una especialidad también bastante concreta. Pues ahí habrá psicólogos que trabajen eso, médicos, psiquiatras y entonces probablemente lo pueden trabajar mucho mejor y ayudarte y ayudar a superar esa sensación de agobio y de ansiedad que genera tener un dolor crónico. ¿Vale? Muy bien. El sueño que no hemos contestado, pero que bueno. Vale. Vale, bueno, claro, esto está relacionado también un poco con el consejo para dormir por el dolor crónico, había entendido yo, más que nada, ¿no? Entonces, también el intentar, se trabaja mucho a nivel de, con, es como, como lo digo, sino, mindfulness y tratamientos que ayuden a calmar y a rebajar la activación. Entonces, en el sueño, ya sea por dolor crónico o no, cualquier tipo de intervención que hagamos que disminuya eso en nuestra activación o incluso nuestra actividad mental, porque nos calmamos, al final contribuye a mejorar el sueño. También haciendo las pautas típicas de higiene de sueño, de los hábitos saludables, de no tomar cafeína por la tarde, no hacer deporte la hora previa o 2 horas previas al dormirte, evitar las pantallas mucho antes minutos antes de dormirse, que nos alteran con las luces LED
y evitar realizar todo eso. Pero bueno, esto sería trabajarlo específicamente y ver qué problema tiene la propia persona para dificultades para dormir y ya sería abordarlo desde ese aspecto. Muy bien, muy clarito. Muchas gracias. Sigo incorporando algunas de las preguntas que teníamos en el Workplace. Cristina Rodríguez Aranegui nos decía, dice, me gustaría saber si hay procedimientos o mecanismos para disminuir la ansiedad. Vale, sí. Doy la versión corta, sí. A ver, para la ansiedad tenemos que trabajarla, bueno, hay muchas formas de abordarla y trabajarlo, pero sí, realmente los mecanismos principales son abordarlo de manera física y de manera cognitiva o mental. Pero también con esas dos partes abordamos todos los efectos que provoca la ansiedad. Por un lado, justo lo que he dicho también para el sueño, de aplicar técnicas de relajación, mindfulness, cualquier ejercicio que nos ayude a rebajar esa tensión, nos ayuda a rebajar esa ansiedad. Pero no solo eso, porque si tenemos unos pensamientos recurrentes que están manteniendo esa ansiedad, al final nuestra activación va a volver a subir. Entonces hay que trabajarlo de manera combinada. ¿Qué pensamientos nos generan ansiedad? Pues trabajar en su manejo, en su alternativa y luego combinado también con los ejercicios que podamos hacer para eso, disminuir esa activación. Y entre otros, que se me ha olvidado decirlo también, en la parte de la relajación y mindfulness, como hemos dicho antes, el ejercicio físico también es un trabajo muy importante para disminuir esa activación. Muy bien, veo que el tema del ejercicio físico es como un recurrente, ¿vale? Vale, tiene todo bueno. O sea, por lo que os estoy escuchando, que sois profesionales de este tema, veo que es un tema recurrente, como que ayuda siempre. O sea, con independencia de la patología que tengamos. Eso está muy bien. Yo creo que lo tenemos que apuntar todos. Bueno, sigo. Venga, otra de las preguntas que teníamos por aquí, de Juan Manuel Baeza Gallardo. Dice, buenos días. Tengo un hijo menor que apenas sale a la calle. Vaya. Dice, no es posible, no es muy sociable, siempre dice que se aburre con los de su clase porque les parecen muy pequeños mentalmente. Dice, con motivo de la pandemia, pues ha bajado mucho el interés por los estudios. De hecho, le han quedado algunas por primera vez, han quedado alguna asignatura, quiere decir. Se siente mal por ello y mi pregunta es, dice, ¿cómo hacer para que se anime más a estudiar y que se relacione con más gente de su edad? Yo creo que aquí el principal problema y foco de atención y lo que me ha llamado la atención es que no encaja con la gente de su edad por tema a nivel intelectual o cultural. Entonces, yo creo que lo primordial no es que se relacione con gente de su edad, sino buscar qué intereses tiene y buscar personas que tengan sus intereses. Y a partir de ahí ya conseguiremos que él se sienta a gusto, que empiece a relacionarse más, que se motive y que al final desarrolle una vida plena y satisfactoria. Luego, a partir de ahí, si no ha tenido problemas hasta ahora a nivel académico, probablemente mejoren y vaya solucionándolo. Luego habría que ver si existe algo más detrás que puede estar ocasionando esas dificultades, pero por la descripción, principalmente, esas dificultades parecen ser emocionales. Si solucionamos esa parte más de aislamiento y sentirse solo, yo creo que mejorará también a nivel académico. Muy bien. La verdad es que el tema de los críos es complicado y, bueno, complicado, porque nos genera a los padres nos genera ansiedad a los padres por tener a tus chicos y tus chicas en perfecto estado, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Es normal también porque esa preocupación por querer hacer lo mejor por ellos y verlos pasarlo mal, pues claro, genera también esa preocupación. Bueno, pues vienen dos preguntas relacionadas también con el COVID, un poco nos piden consejos, ¿no? Nos preguntaba Ana Isabel León, dice, oye, ¿qué consejos daríais a quienes ante la vuelta por la normalidad tras el COVID les cueste retornar a la vida por miedo? Básicamente, quitarse mascarilla, quedar con gente, salir a la calle, etcétera. Tengo otra pregunta relacionada también en el histórico que nos lo han hecho también en esta línea, ¿no? O sea, ¿qué consejos daríais? Bueno, yo creo que es normal, es absolutamente normal y estamos viendo muchísimas personas con este problema de miedo ante volver a relacionarse a una vida normal.
Bueno, la noticia buena es que las vacunas funcionan. En las sociedades donde se ha expandido el uso, por ejemplo, en Israel o en Estados Unidos, el índice de contagio ha disminuido dramáticamente y también el índice de muerte. Entonces, tenemos una solución, tenemos que, yo creo que vacunarnos, aunque por supuesto son decisiones individuales, y después tenemos que tener en cuenta que todo es un balance de probabilidades, es decir, el riesgo cero no existe en nada. Pero antes del virus tampoco existía el riesgo cero. Siempre hay probabilidad de tener un accidente. Entonces, yo creo que la vida tiene que seguir. Tenemos que tener la prudencia que hay que tener, pero tenemos que tener en cuenta que las vacunas son un aliado muy importante para volver a la normalidad, quizás con cierta protección, pero la vida se tiene que vivir. Esto es lo que yo pienso. Sí, añadir también un poco a lo que ha dicho José Antonio, el plantearse actividades que pueda realizar con seguridad también. Para ir ganando confianza a la propia persona se puede ir exponiendo a ciertas rutinas o actividades con amigos o con familia que le ayuden a ir tomando esa seguridad, ir ganando confianza para cada vez ir ampliando más y abriendo ese arco de cosas que puede ir haciendo. Muy bien, muy claro. Teníamos otra pregunta en el Workplace de una compañera que además, bueno, la primera pregunta nos hacía esa esperanza, nos preguntaba por este tema, o sea, que tiene cómo volver a la normalidad y luego ella tiene una problemática en casa con una hija con discapacidad y una adolescente con, según comunica, con algún tipo de problema. Y me dice, y que me cuesta mucho desconectar en el trabajo de lo que pasa en casa. ¿Cómo me ayudáis, ¿no? En esta situación? O sea, ¿cómo puedo, eh, no sé si desconectar o cómo me podéis ayudar a sobrevenir con esta situación, ¿no? Que me hago el trabajo y sigo estando con los problemas de casa, ¿no? Es verdad que en este caso es muy importante enseñar cuando se está teletrabajando y más cuando existe una problemática, el separar lo laboral de lo familiar, porque esa barrera se ha difuminado con el teletrabajo y nos cuesta, parece que nos da la sensación de que trabajamos todo el día o al revés, o que dedicamos mucho más tiempo a la familia. Entonces, en este caso sí que conviene crear una rutina que separe el trabajo de lo familiar. En este caso, yo muchas veces lo que recomiendo es que la persona tenga un break, una interrupción de su tarea anterior. Si va a comenzar a trabajar en casa, que salga a la calle, de una vuelta a su manzana y vuelva a subir y comience. Y al terminar su jornada, igual. En este caso, cuando hay unos problemas más a nivel familiar que cuesta separar esa barrera, sí que conviene el coordinarse bien con su pareja, en este caso que lo que ha comentado, y establecer como turnos para lo que tiene que realizar cada uno en ese día. Y con ello conseguir esa separación y que no genere ansiedad, que no se consigue realizar una cosa ni otra. Entonces, al final, tenemos que separarlo lo máximo posible. Muy bien, pues seguro que Esperanza lo va a tomar en cuenta y la ayudaremos en esta fase. Muy bien. Sigo. En la última pregunta que nos ha entrado, de Rafael Sebastián Rico, nos decía, ¿una situación continua y prolongada de estrés puede ser causa y raíz de enfermedades como el Alzheimer? Bueno, esto no lo sabemos a ciencia cierta. En particular con el Alzheimer hay una serie de teorías genéticas. El Alzheimer son unas placas de fibras que se van acumulando en las neuronas. Lo que sí sabemos es lo que he comentado antes, que el estrés crónico tiene un efecto muy, muy nocivo para el cerebro. Esto se veía claramente en un estudio que se hizo mirando al hipocampo de una persona que había padecido estrés crónico y se veía como el hipocampo, que es donde está la memoria, estaba atrofiado en comparación con controles normales. Ese hipocampo de esa persona que había tenido estrés crónico volvió a la normalidad después de ejercicio físico y después de tratamiento con antidepresivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos que el estrés puede afectar al cerebro con respecto a la demencia,
No está claro, porque hay 4 o 5 tipos de demencia diferentes. Parece que hay muchos factores asociados, pero en el caso del Alzheimer no creo que sea una relación causa-efecto, aunque puede tener su incidencia. Muy bien. En este caso te pregunto a ti, José Antonio, tengo yo entendido que en otros tipos de trastornos mentales sí que el estrés puede ser un desencadenante si existe esa predisposición genética, ¿no? Sí, por supuesto, en la opinión. Y, por ejemplo, en los brotes psicóticos. ¿Por qué tradicionalmente, algo que es conocido a nivel popular, por qué sabemos que cuando las personas se vuelven locas, ¿no? Por utilizar terminología, a lo mejor les ha pasado algo horrible un par de semanas anteriores? Porque en esas 2 semanas lo que ha habido es un subidón de cortisol tremendo le ha pegado un lingotazo a la neurona y se la ha cargado. La gente se sintetiza. Sí hay correlación, pero en este caso, en el caso de la demencia, ya te digo que no está tan claro. Yo creo que sí, pero por los conocimientos que tengo, ten en cuenta que hay demencias tipo Alzheimer, hay demencias vasculares, que las demencias vasculares claramente tienen un origen en el déficit de irrigación que está producido porque hay arteriosclerosis, porque hay, en fin, que no se puede decir que hay una correlación directa en el caso de la demencia. Muy bien, la verdad es que escuchando, macho, resulta súper interesante cuando os metéis a escuchar a alguien que sabe de algo. Es una gloria escucharlo, la verdad. De verdad que os lo agradezco. Sigo con algunas preguntas, que ya nos quedan pocas. Ya son las 13:59 por el reloj de mi ordenador. Joseba Vivanco nos preguntaba, dice, ¿cómo afecta a la autoestima el estrés laboral? Pues está ahí, creo que la hemos contestado al principio ya, ¿no? Sí, si Sí. está, pues la dejamos. Sí. Perfecto. Entonces se me ha saltado aquí. Veis que estamos en riguroso directo, ¿eh? O sea, que esto, para que luego no digáis, que estamos aquí probando aquí en directo. Aquí preguntaba Rafael Sánchez, el hombre, nos dice, ¿qué hacer cuando no se puede asistir a una sesión porque el trabajo no te deja hacer en esa hora que te está esperando? Dice, ¿qué hacer cuando no puedes parar ni 20 minutos porque estás colgado en Teams? Y cuando vas a Teams, en Teams a la misma hora. En fin, es un Teams una herramienta buena para el punto de vista del estrés que genera. ¿Por qué la gente no hace caso a la señal del estado de Teams? Bueno, os dejo esta pregunta. Vale. ¿Contesto yo, José Antonio, o contestas? Contesta tú, Miguel, por favor. Vale. No, es verdad que en este caso, hay que ver la carga de trabajo que se tiene, pero siempre realmente va a haber un hueco para realizar otras actividades o planificárselo para verlo después. Yo creo que en este caso se refiere, por ejemplo, a asistir ahora en directo a Claro. este coloquio que tenemos. Como luego se va a subir también, pues se puede ver en otro tiempo y no hay problema. Pues ya a nivel de funcionamiento laboral, no sé realmente cómo funciona, entonces sería también pedir permiso a lo mejor a su superior o algo para tener un hueco o reservárselo con antelación. Pero es verdad que en esto es la gestión realmente que realice la propia persona la que va a contribuir a que pueda asistir o no. También si se organiza bien, adecuadamente, si sigue unas pautas de planificación adecuadas y demás. Muy bien. Pues sigo. Entra otra. Nos pregunta. Sí, Nuria Boscovich Sánchez. Nos dice: convivir con una persona que padezca estrés crónico. Estoy mirando para este lado porque es que la letra la veo más grande en el ordenador, ¿eh? Dice: no es que me esté dictando aquí nadie nada, simplemente que tengo aquí otra pantalla más grande. Dice: convivir con una persona que padezca estrés crónico también debe dejar ciertas secuelas, dice, especialmente en los niños, supongo. O sea, básicamente lo que está preguntando es si alguien estresado en casa con niños, o sea, si le impacta a los niños el hecho de que alguien de la unidad familiar pues esté completamente estresada, ¿no? Claro, efectivamente, a nivel emocional se contagia muy fácilmente cualquier tipo de emoción.
si nosotros entramos a una sala y están riéndose la gente, al final acabas riéndote tú, aunque no tengas un motivo. Pues a nivel emocional, cuando estás muy nervioso, muy estresado, con una carga muy grande de trabajo y lo manifiestas con pequeños movimientos, el lenguaje no verbal nos delata al fin y al cabo. Entonces, se contagia no solo a los niños, sino en general. Si tú un día llegas más nervioso al trabajo o entras en una sala donde, aunque no te conozcan, entras y estás un poco alterado, lo van a notar sin conocerte y sin saberlo. Entonces, no solo a los niños, sino que al final afecta a a todos los que están a nuestro alrededor. Muy bien. Pues oye, vamos a por yo creo que la última pregunta, si no entran más. Y nos lo hace Cristina. Paula Salinas dice, oye, ¿qué hacer si cada día vas a trabajar, te da ansiedad y te bloqueas y no puedes vender? Parece que Paula está en la área de ventas. Dice, la presión actual me está empezando a causar pues mucha ansiedad y me provoca llantos y ahogo. O sea, lo que estoy diciendo es cómo trato de resolver esto, ¿no? ¿Vale? Pues en este caso, José Antonio, ¿contesto yo? ¿O Sí. quieres...? ¿Sí? Luego. Vale, pues en este caso sí que es verdad que convendría que comenzara a trabajar las habilidades que puede desarrollar para combatir esa situación. Es difícil porque su trabajo o tiene mucha presión y en el día a día van a tener mucha presión. Entonces sí que tiene que tener claro qué puede hacer o cómo desarrollar para que ese estrés no le afecte al resto de su vida. Puede ser que sea una situación difícil, esa ansiedad le condicione otros aspectos porque fuera de su trabajo esté dándole vueltas y que tenga que conseguir unos objetivos o esté recibiendo una presión muy grande, pero es verdad que tiene que fomentar sus actividades fuera del trabajo e intentar limitar muy bien qué es trabajo de lo que no. Cuando ya nos afecta a nuestra vida personal, yo comenzaría a buscar ayuda para gestionar esas habilidades y empezar a salir de esa situación. Sí, yo quería añadir, en general, la ansiedad es algo que es fisiológico, es decir, es algo, una respuesta adaptativa a una situación. Y nos ayuda a funcionar y a responder a la situación. Cuando la respuesta es excesiva, porque la percepción de lo que nos piden es demasiado, porque se cronifica en el tiempo, es cuando empiezan los problemas. Entonces, esa regulación entre dónde está el límite de lo que es adaptativo, de lo que es fisiológico, de lo que es una ventaja para nosotros frente a la respuesta exagerada que se convierte, que va en nuestro enemigo, es lo que hay que saber diferenciar y lo que hay instrumentos para manejar. Esto es lo importante, el mensaje que siempre hay que dar, porque es la realidad, es que existen instrumentos que nos pueden ayudar a manejar esas situaciones. Los instrumentos son de habilidades sociales, los instrumentos son, por ejemplo, intentar limitar el efecto que pueda tener las demandas en una persona por parte de su jefe. Las respuestas son de habilidades emocionales, de conocer uno mismo su respuesta. Las respuestas también son de habilidades cognitivas, es decir, cómo pensamos ante una determinada situación y cómo podemos corregir distorsiones cognitivas que podamos tener. Y finalmente, lo que hemos hablado antes de deporte, ejercicio físico, alimentación, tener apoyo de personas con las que te llevas bien, reírte, sentido del humor. El sentido del humor es fundamental, absolutamente fundamental. En el trabajo en particular, porque bueno, yo creo que es más fácil tener sentido, pero en el trabajo es que también hay que tomarse en serio, pero también el sentido del humor puede ser algo que te ayude a manejar las situaciones. ¿No? Muy bien. Oye, pues son las 14:06. La verdad es que os tengo que dar de corazón las gracias por este rato que hemos estado compartiendo, respuestas pues, de los compañeros y compañeras que manifestan sus cuestiones. Y oye, hemos hecho este evento en directo, en rigurosísimo directo, entonces pediros disculpas si hemos cometido algún error. Y para ello sí me gustaría, pues aparte de darle todas las gracias a Miguel y a José Antonio, a todo el equipo que ha estado detrás pues, organizando esto,
Y sí nos ayudaría, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando, con la paciencia correspondiente, y espero que haya sido de vuestro agrado. Y sí me gustaría, pues, si nos vamos a poner un cuestionario, pues, para recibir vuestro feedback que nos permita, pues, hacer o mejorar este tipo de eventos, ¿vale? Como decía al principio, pues el bienestar y la salud ya no es una cuestión solo que le aplica a prevención, sino que cada uno de nosotros pues, se tiene que ya no autogestionar, sino preocuparse, porque sea un tema de, más que preocuparse, ocuparse de ello y trabajar en esta línea. Así que, pues oye, mil gracias a los ponentes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, al equipo, gracias por haber trabajado este evento, y a todos los que nos estáis escuchando, pues oye, de corazón, que paséis buena tarde, y ya sabéis, sonreír, andar, comer bien, forma parte de nuestra senda de mejora individual, por supuesto, ¿vale? Así que, de verdad, muchísimas gracias. Y hasta la siguiente. Quería hacer una actualización. Como son temas que a lo mejor dan pudor o que no quieren compartirse públicamente, si alguien tiene alguna duda o quiere consultarnos algo, puede acudir al equipo clínico de ATRAN, preguntarnos directamente, o preguntarlo directamente mediante el canal de prevención, pero bueno, estaremos encantados de atenderle. Y las preguntas que no hayan quedado resueltas, si ha quedado alguna, os daremos respuesta individualmente a cada uno de ellos, ¿vale? Que también es un tema muy, muy importante. Así que, Miguel, muchísimas gracias por tu colaboración, y José Antonio igualmente, ¿vale? Venga, abrazos a todos, pasar un buen día. Time to have no fear. I will tear up every book of rules. I was born to be brave. There's a revolution on the way.